Tierra de piratas, Gaby. ¿Cómo arreglamos este desastre? Si yo A mí me fuera parecía una bravuconería así como de, ay, güey, cálmate. No, y te salía el gobernador de California así a poner su pecho de acero como José Alfredo. Yo no quiero ser presidente, pero si la nación me lo pide. Porque eran 1000 prisioneros vivitos y coleando. Y Si los tengo arrestaban. papeles, no apareces. Y que todo el mundo diga, chido. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es martes con M de México y eso quiere decir que es momento de los honores a la bandera. Yeah. Saludamos a todo el respetable, saludamos a toda la bandera, en particular a nuestros Patreons, patreon.com/todo menos miedo, porque ustedes son la gente chingona que mantiene encendidas las luces de este espacio y de nuestro corazón. Muchísimas gracias también a toda la gente que se acerca vía diferentes plataformas de transmisión, dígase Spotify, dígase Amazon, dígase YouTube. Este es un excelente momento para suscribirse y esta emisión en particular está dedicada a Tain-Hu, OBS-MX, el Cazuelas, Albert, el John Carter de la Tierra, Francisco Sierra, Gerardo Morales 1, User-Héctor 7X, Sebastián Morales, Abraham Sánchez, Navegante del Valle, Alfonso de la Rosa, Hola. Mariana Rodríguez Mu y de Carola 1996. El otro día nos encontramos a Alfonso de la Rosa y nos dimos cuenta que toda la vida le he dicho Alonso. Qué grosero. De la rosa, del tulipán. Lo he conocido varias veces en persona y Sí. siempre le he dicho Alonso de la Rosa. Pero bueno, ya saliste de la duda. Pero bueno, también ya conocía su hermano, lo cual me dio mucho gusto. Hola, hermano de Alfonso de la Rosa. Sería chidísimo que su hermano sí fuera Alonso. Sí. Alonso No, de la Alonso Rosa y es él. Alfonso de la Rosa. Ajá. Pero bueno, en fin, recuerden que ustedes nos pueden dejar comentarios en nuestras diferentes plataformas. Solo búsquenos como @HALB Podcast y nosotros leemos y contestamos cada uno de esos comentarios y los mencionamos en siguientes emisiones. Si quieren comentar dentro del programa, tienen que ser Patreons, patreon.com/todo menos miedo, y ahí podemos conversar, podemos cotorrear en vivo, en directo, y les respondemos directamente y de viva voz. Por otro lado, queridos amigos, recuerden que pueden revisar los clips de este programa para que tengan acceso a información un poquito más expedita y sintética en Honores a la Bandera Clips, exclusivamente en YouTube, ¿no, maestro? Y también les recomendamos muchísimo que revisen nuestra producción original con un tache en la frente, que está disponible en YouTube, Spotify, y que ustedes pueden estar consultando, revisando, disfrutando y padeciendo si quieren más o menos enterarse de qué entendemos que es este fenómeno galáctico llamado México. Listo, señoras y señores. Por otro lado, queridos amigos, el programa del día de hoy viene con M de México, pero también con M de mundo. Mundo con M de México. Así es. Porque el mundo es México. Porque el mundo es México a muchísimos niveles y se nos está saliendo de control México. Es decir, el mundo. México, tienes que ponerte las pilas porque hay que controlar el redil. Tenemos que hablar de muchísimas cosas que de una u otra forma afectan a esta dignísima nación. Sí. Y que tenemos que abordar desde preguntas, desde inquietudes y también desde paradojas y cuestionamientos. Tenemos que hablar de lo que está pasando con nuestros paisanos allá en Los Ángeles, tenemos que hablar de Colombia, tenemos que hablar de Israel, tenemos que hablar de Ucrania y también tenemos que hablar de el rinoceronte blanco en Zimbabue. Así es, queridos amigos. Entonces, muchísimas gracias, sean todos bienvenidos. Comencemos esta conversación, no sin antes decir ¡México! ¡México! ¡Qué grande eres! Listo, señoras y señores. ¡Qué fin de semana!, ¿no? Todo pasó. Recuerden que estamos grabando esta emisión Un 10 de junio. un 10 de junio. Eso quiere ¿qué decir sí? que... De 2025, porque para cómo están las cosas. Sí. Sí, 10 de junio del 2025. Si es que hay un 10 de junio del 2026, saludos a ti del futuro, lo lograste. Sí lo va a ver, sí lo va a ver. Pero No tenemos tanta suerte, súper lo va a ver.
sí podríamos decir que está siendo un fin de semana paradigmático del 2025 porque muchas cosas se han descontrolado y sucedieron cosas que han sido características. Es decir, sucedieron cosas que si no están rebasando los límites de la ficción que estamos experimentando, sí están volviéndose muy paradigmáticos en términos de entender en dónde estamos parados, como humanidad, como tribu, como... Como tribu, qué bonito. ¿Cómo dices? La gente de los pies descalzos, ¿qué era? ¿Con sueños blancos? No, pero sí tenían sueños blancos, pero perteneciste a una... Especie. ¿De pies descalzos? Una raza. Una raza. Ajá. Ahí está. Nosotros, raza de pies descalzos. ¿No conoces esa rola, Fernando? Pero no lo hicimos nosotros, lo dice Shakira. Esa canción. Sí, claro. ¿Qué otra? Existe una raza antigua. Eso, una de raza pies antigua. descalzos y de sueños blancos. ¿No? Fuiste polvo, Cero polvo. entusiasmo. Güey, tú eres el que eres entusiastísima del pop hasta hace Ajá. un par de semanas. Del pop amor. ¿Ya pasó? Listo. En fin, señores y señores. No tenemos realmente un orden por el cual comenzar, porque nada tiene mucho orden, pero tratamos de plantear cierto camino cronológico. Sí, quizá tendremos que empezar diciendo que lo que ocurrió este fin de semana no empezó este fin de semana, ¿no? Ujú, Sino Se este desbordó. fin de semana se puso loco por la acumulación y por la velocidad de ciertas soluciones que si no son inesperadas, pues todas juntas sí se sienten, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, este orden que le estamos dando no es necesariamente cronológico, Ujú. pero es, digamos, conforme fueron explotando las bombas. Exactamente. Literalmente. Si uno estaba viendo para acá y de pronto estaba Sí. una explotando acá. Así y ha fue sido, como, ¿eh? no, espérate. Así ha sido durante todo el fin de semana. Ujú. Y pues más o menos, ¿qué fue lo que pasó? Empezamos con que el fin de semana pasado salió un barco Ujú. de Sicilia. También aquí se le ocurre salir de Sicilia, pero es otra discusión, Tierra de piratas, Gaby. ¿no? Tierra de aventureros. Gente que se lanzó a la mar. Resulta que 12 individuos, entre ellas la señorita Greta Thunberg, Ujú. Oh. salieron del puerto de Sicilia a bordo del Madlin, Ujú. miembro de la coalición de la Flotilla de la Libertad, Ujú. con destino a Gaza. Querían ayudar. Llevaban ayuda humanitaria, dijeron, nos vamos. A mí me sorprende mucho que el titular fuera, va Greta Thunberg, mis respetos totales a la señorita Greta Thunberg, Ujú. pero iba también la señorita Rima Hassan, Ujú. que es nada más y nada menos que parlamentaria, Ujú. miembro del Parlamento Europeo. Algo tranqui. Órale. Y también se hizo a la mar la señorita, así dijo, me vale verga, me voy. De Sicilia a Gaza deben ser un par de horas en barquito, ¿no? Sí, pues es que ella no toma aviones. ¿Quién? Greta. Pero no había forma de tomar avión. Pues igual y sí, ¿no? Un helicóptero. No, está más No. peligroso. Todo. Sí, todo es peligroso, pero no, yo creo que el gesto de llegar en mar es justamente de que lo único que tiene más o menos disponibilidad Gaza es la costa, ¿no? Y que la Sí, costa la ni siquiera es suya, ¿no? Es de Israel. Sí, era como si Israel está bloqueando todo el paso, pues vamos por el lado que no es Israel, ¿no? Ujú. Que nada es Israel en realidad. En realidad nada es Israel, no se mientan. ¿Qué fue lo que pasó? Que desde que se planeó esto, Israel empezó a decir, no vengan, si vienen, no los vamos a dejar pasar, si vienen, los vamos a detener. ¿Qué pasó? No llegaron, los detuvieron en aguas internacionales. Ujú. A partir de ahí todo se ha revolucionado muy rápidamente. Básicamente los detuvieron, les dieron sándwich, les dieron agua. Los 12 activistas recibieron a las fuerzas israelíes de manera pacífica. Dijeron, bueno, va, nosotros flojitos y cooperando. Los llevaron Buen a sucio. Israel, no en calidad de detenidos, sino custodiados, Invitados. invitados. Por ahí el ministro de Defensa israelí decía que le apodó al Madlin el yate selfie. Tiene lo suyo el apodo. Es un buen apodo. Qué pesado. Es un buen apodo. Y les dijo, voy a pedir que a la señorita Thunberg le pongan especialmente una serie de documentales sobre los crímenes de Hamas en Israel,
para que vea qué es lo que está apoyando, porque claro que la flotilla, según Israel, iba apoyando terroristas, ¿no? Oh, En rollo naranja mecánica. Hoy por la mañana se dio la noticia de que ya fueron deportados 4 de los activistas, entre ellos Greta Thunberg, el español Sergio Toribio y los franceses Baptiste André y Omar Fayad. No mames, es como cliché de chiste europeo, ¿no? Sí. Un español llamado Toribio, una sueca llamada Greta, un francés llamado Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. No Jean-Baptiste. ¿Eh? Baptiste solamente. Baptiste. Sin Jean. Y Otro francés llamado apellidado Fayad. Fayad. Ese es el Que que los tiempos son desentona, nuevos. pero es un chiste poscolonial. Es Claro. un chiste poscolonial europeo. Ya todos se apellidan fallado. Ujú. Todos van a París y de ahí los van a repartir a sus patrias. Ujú. A ver, ustedes se me suben al otro avión, no queremos problemas con sus naciones. Quedan 8 más. Un turco, uno de Países Bajos, un brasileño y todos los demás, un alemán y todos los demás franceses. Que ya tienen todos abogado y demás. Israel dijo, pues si firman su extradición, los ponemos en un avión y se van a su casa. Se niegan a firmar la extradición, dejan de estar custodiados para pasar a estar detenidos. Ujú. Son trasladados a una prisión israelí hasta que se resuelva su extradición en juicio. O sea, Greta sí firmó la de extradítenme. Sí. Ya Sí, regresen. los 4 pues, como que firmaron, ¿no? Llama la atención que queda detenida Rima Hassan, la parlamentaria europea, Ujú. pero se espera que básicamente firmen todos la extradición para continuar con la vida y otro día para pelear. Un día más para pelear contra el sionismo. Exactamente. De ahí, después de que esto se estaba desenvolviendo entre que si se iba o no se iba el barco, ¡pum! Explotan las protestas en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque el señor Donald Trump dijo, si ya sabemos dónde están los migrantes, ¿por qué no vamos por ellos? Todos a Los Ángeles. Y entonces decidió mandar a las fuerzas migratorias, antimigrantes, a los centros de trabajo. Los No. Ángeles. Entonces llegaron a una textilera y detuvieron a más de 100 personas sin papeles o con papeles, pero que no parecían que tuvieran papeles. Ujú. Y Si los tengo arrestaron. papeles, no apareces. A partir de ahí empezaron las protestas por la liberación de estas personas y para que no siguieran ¿cómo se llaman? No son retenes, las Redadas. redadas, gracias. En los centros de trabajo empezaron a subir de tono y el señor Donald Trump dijo, pues si no se calman voy a mandar a la Guardia Nacional. Y no se calmaron y No. mandó a la Guardia Nacional, primero a 2,000 elementos, después otros 2,000 elementos. El gobernador de California dijo, oiga, pero no puede desplegar a la Guardia Nacional si yo no lo pido. Pues no lo pidió, pero ahí le van otros 1,000. Entonces ya eran 5,000 elementos de la Guardia Nacional. que ¿Tiene estaban alguna otra agarrando duda? a catorrazos. Después le dijo el zar de la migración, le dijo, pues me dan ganas de detener al gobernador de California. Ujú. Y Trump dijo, De detener al... si yo fuera... Ah, por eso sacó el video de ¡ven por mí! ¡No vayas por ellos! Si yo a mí fuera me parecía una bravuconería así como de ¡ay, güey, cálmate! No, el zar de antimigrante dijo, si no le gusta lo voy a detener. Ajá. Y salió Trump a decir, pues si yo fuera él lo detendría. Ándale. Y entonces salió el gobernador de California así a poner su pecho de acero como José Alfredo. A decir, ven por mí, a ver si te atreves. No me amenaces, no me amenaces. Si ya estás decidido. Y Trump le dijo, ay, cálmate por favor, a mí me caes muy bien, pero eres muy incompetente. Ujú. Y para demostrar eso, ya no quieres Guardia Nacional, no te mando más Guardia Nacional, van 700 Marines. 700 marinos. O sea, ya ejército real. Ujú, claro. ¿No? A darse de catorrazos, las protestas no se ve que vayan a bajar. De hecho, han estado escalando pues, en cuanto a enfrentamientos y violencia, porque pues salió el orgullo latino Ujú. y ya las pancartas dicen, nos han mantenido silenciados y arrinconados Ujú. y ahora vamos a tener un lugar digno. Entonces, pues Los Ángeles un poquito en llamas. Chinga la migra.
dicen por ahí. Chinga la migra, exacto. Que es como, es muy evidente que no hablan muy bien el español. En esas estábamos así volteando nosotros hacia el norte. Escuchando Rage Against the Machine diciendo, ¡a huevo! Exacto. ¡Wake up! ¡Wake up! Porque somos unos alienados y pensamos que estamos ahí en esas calles y que en algún momento va a salir Mel Gibson a unificarse con las tropas, con los rebeldes y demás. Cuando ¡pum! Colombia, literal, ¡pum, pum! Pum, pum, literal, Pum, 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 pum. pum. Así, exacto, 3. En un meeting Ujú. en plena capital, en una colonia popular, en un barrio popular de Bogotá, un atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, Uh-huh. en una campaña presidencial que está ni a la vista. O sea, la campaña presidencial, las elecciones presidenciales son el año que entra. Ah, iba a ser mi pregunta. ¿A poco tienen elecciones en Colombia? No, están apenas así como calentando. Están como, ya a mí me gustaría. Sí, ¡pum! están en ese momento así No te como de, gustaría. yo no quiero ser presidente, pero si la nación me lo pide, lo voy a considerar, pum, pum, pum. Claramente no se lo pidió la nación. ¿Quién es el señor Miguel Urbina Turbay? Es parte del Partido Centro Democrático, Ujú, que es el partido fundado por Álvaro Uribe. ujú. Red flag. ¿Es, Muy es, clara. es Uribe en el mundo de los Uribe? ¿O No, es Uribe? no son de los mismos Uribe. Mm, Álvaro Uribe es el fundador del partido. Miguel Uribe no es pariente suyo, mm. pero sí es pariente de Julio Turbay. Y ahí empiezan las teorías de la conspiración. Conspiración. Julio Turbay es uno de los expresidentes colombianos que murió en un atentado, con un tiro en la cabeza. Y es también Miguel Uribe Turbay, es hijo de Diana Turbay, una periodista que fue secuestrada por Pablo Escobar y que murió de un tiro en la cabeza durante un intento de rescate, O sea, su familia es normal. por ahí de los años 90. Wow. Entonces, Miguel Uribe Turbay ha hecho como de toda su carrera política y digamos en su recién empezada plataforma presidencial, había hecho la seguridad el tema. Ujú. O sea, de necesitamos estar seguros, necesitamos frenar a los terroristas en contra de el trabajo de construcción de paz que se hizo a partir de los acuerdos, en contra de los acuerdos que, repetimos, nunca se han respetado del todo. Ujú. Y pues sucede esto, detienen a los pocos minutos al presunto autor del atentado, que resulta ser un chamaco de 15 años. Sí, con un corte de pelo chingoncísimo, por cierto, ¿eh? Sí. Sí, pues es que... Celebra su corte de pelo. Es que literalmente está como medio... en pasarela frente a las cámaras. Está muy rarísimo. O sea, no es así como de... Y de repente apareció una mano con una pistola. No, está así como paseándose, está enfrente de las cámaras, etcétera, voltea y de repente pasa lo que pasó. Ahora, en esta serie de... Va a sonar horrible, pero ha pasado. En esta costumbre, vamos a llamarle, entre comillas, que tiene Colombia de atentados presidenciales, Ujú. los tiradores adolescentes Ujú. no son cosa poco usual. Ujú. Digamos, a Julio Turbay, abuelo de Miguel Uribe, también atentó contra él un adolescente, un niño de 16 años. O sea, solo es tradición familiar. Parece ser, ¿no? Ujú. Ahí empiezan como las sospechas porque resulta que el niño traía un revólver comprado en Arizona, que no se sabe muy bien cómo llegó a Colombia. Viajo mucho. Por ahí el señor Petro de inmediato ya salió a decir que son fuerzas del exterior que quieren ejercer presión sobre Colombia, enemistando a las fuerzas políticas al interior, etcétera, etcétera, etcétera. El señor Miguel Uribe Turbay está grave. Ya pues, sobrevivió a una primera cirugía. Su padre y su esposa piden una cadena de oración. Y el padre ya está saliendo en una onda de esto, mi hijo es un milagro, que lo que quiere es unir a todas las fuerzas en Colombia. Hermoso. Unirnos en una voz exigiendo seguridad. Porque aparte el señor está de las cosas de las que estaba hablando, por cierto, en el discurso era de la necesidad de que en Colombia regrese la posibilidad de que todo el mundo porte armas de fuego. Ajá. Nah. Sí, sí, sí.
Sí, así como que dijo así como de, sí, la gente decente debe estar armada. Oh, a ver, no. ¿tú de qué quieres hablar? ¿De salud? ¿Y tú de qué? Ah, no, sí, ahorita la salud no es de pa. ¿No? Sí, sí. Sí, recordemos que el Partido Centro Democrático es fiel creyente de esta frase gringa de lo único que se puede detener a un hombre malo con una pistola es un hombre bueno con una pistola. Ajá. Entonces sigue debatiéndose entre la vida y la muerte el señor Miguel Uribe. Las teorías de la conspiración están a todo lo que dan. Por ahí dicen que recuerdan mucho al, ahora que sabemos, autoatentado de Bolsonaro, ¿no? Muchas cosas ahí moviéndose, pero lo que sabemos hasta el momento es que el señor se está debatiendo entre la vida y la muerte. Sí, que lo del autoatentado se queda un poquito corto, ¿no? O sea, tendrías que ser muy temerario y por lo mismo ser dignísimo presidente de Colombia sin elecciones. Si para llegar ahí decides que alguien te pegue 2 balazos en la cabeza. Pero ya bien Y maltrecho, Pero ¿no? uno en la rodilla. Cojo y maltrecho. Pues es que o sea, no sé si lo vale. O sea, si jugamos la carta de que lo de Trump fue un autoatentado, estuvo temerario, pero se consiguió alguien que le voló la oreja, ¿no? Es una orejita. Si jugamos que Bolsonaro fue un atentado, pues puede ser que una cuchillada bien puesta pues no te ponga en peligro la vida, ¿no? Pero 2 balazos en la cabeza y uno en la rodilla y es así como de, oye, güey, te pagué para una bala en el hombro, no para 2 balas. No, Me pero caíste súper mal. autoatentado no de Miguel Uribe contra él mismo, sino del partido contra él, Miguel. No. No, para Lo ser un odian. mártir. Ah, esa es buena conspiración, porque Ajá. aparte Colombia, híjole, Colombia. Sí. Entonces de ahí no tenemos demasiada información, simplemente es el run, pero pues sí, en Colombia pueden pasar muchas cosas. Por ahí ya querían destituir a la fiscal, Petro se amachinó y dijo, la fiscal se queda en su lugar, vamos a seguir las investigaciones, y está queriendo instalar esta narrativa de las presiones externas, pero este es un buen revés a Petro en medio de una pérdida de capital político que estaba viviendo por no poder aprobar su reforma laboral. Entonces, estábamos en el sur, acá viendo qué pedo, y de repente nos enteramos que en Ucrania, bueno, no en Ucrania, en Estambul, Ucrania y Rusia se estaban poniendo de acuerdo. Que después de una semana de estar intercambiando bombardeos por drones, mientras según hacían acuerdos de paz y que Rusia volviera a bombardear Kiev como si no hubiera mañana, se logra el primer intercambio de prisioneros de guerra entre Ucrania y Rusia. Fueron 1,000 prisioneros menores de 25 años. Órale. Pero ahora, pues, un pasito para adelante, 2 pasitos para atrás. Ahora se están peleando por la entrega de cuerpos. Porque eran 1,000 prisioneros vivitos y coleando y 4,000 cuerpos que iba a entregar supuestamente Rusia a Ucrania. Y Rusia, ya saben, pues se los llevó, ¿no? Así dijo, mira, ahí están. Hechos spam. Y ¿Y esas latas qué no, son? no, al contrario. ¿Y esas latas, Rusia? No. ¿Y esas velas? Tú querías a tus muertos, ¿no? No, por supuesto que no, los mandó así completitos. Y Ucrania dijo, no, claro que no, o sea, yo no voy a recibir eso. Y Rusia dijo, no los quieres recibir porque no quieres recibir la magnitud de tu derrota. ¿Te imaginas? Con una bodega llena de muertos. Verga, eso ya es Putin pornopolítica también, Está muy tétrico todo. de nivel. Aparte está muy loco decir así como de, pues ahí está tu... ¿Quieres ir a darte una vuelta? Y además Ya. Rusia ni siquiera recibió a sus soldados. Aparte son toneladas de... O sea, Sí. con todo respeto para usted, humanidad, que pertenece a una raza de pieles descalzos, son toneladas de carne. O sea, toneladas de materia en descomposición. Pues échenle 70 kilos por persona, por 4,000. A ver, échate cálculo Son 2 escalofriante, toneladas, querido ¿no? amigo. Cálculo, escalofriante. Cálculos escalofriantes. Sí, y eso sí, echándole. Sí, son, pues, están, ¿cómo se dice? Mejoraditos, o cómo... Ahora, Rusia no recibió en su territorio a sus soldados. Los mandó a Bielorrusia, dijo, ahí analícenmelos.
revísenlos, que todo esté bien, revísenles sus cabecitas, Ujú, déjenlos que se recuperen y ya cuando estén un poquito más gordos me los mandan. ujú. Las conversaciones de paz supuestamente siguen, pero parece que todo va a ser con una mano firmo acuerdos y con otra bombardeo, Ujú. como parece que está haciendo el mundo. ¿Ya tenemos el cálculo mortal, Fer? ¿No? 4,000 por 70. 7 por 4, hermoso. A ver, rápido. 28. 7 por 4, 28. 2.800.000. 2,800,000 kilos de gente muerta, maestros. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es que ¿Ya estaba están en buscando rectos? si muertos pesaban más, pero que al parecer no. Creo que pesan menos, ¿no? Pues dicen que no hay una pérdida de peso significativa. Sí, porque las inflamaciones y los gases pues van saliendo, ¿no? Dice, eso ya fue, dice el ¿no? mito que 21 gramos, ¿no? Es lo que se pierde. Sí. Pierde ¿no? el cuerpo al morir. Que supuestamente el El alma. Sí, es verdad, claro. Y así Y ahí las estamos. cosas. Ahí estamos, ¿no? Digo, aterrizando un poquito en Rusia y Ucrania, pues no hace falta echarle demasiado coco y ver con demasiada atención para ver que las fuerzas ucranianas pues sí están más o menos instaladas en el nazismo, ¿no? Sí. Y no es difícil tampoco entender cómo es que Rusia está... A mí lo que me gusta de esta conversación es que Rusia está siendo Rusia, Rusia siempre es congruente, ¿no? ¿no? Ucrania está siendo Ucrania. Estados Unidos está siendo Estados Unidos e Israel está siendo Israel. Y Colombia, de una u otra forma, está siendo Colombia. O sea, reconoce ¿No? sus firmezas. O sea, ¿tú dirías que solo están respondiendo a su naturaleza? No sé si a su naturaleza, pero creo que están siendo... estamos entrando en un momento extraño como humanidad, Ujú. en donde creo que nos estamos enfrentando a una crudísima honestidad. Una crudísima honestidad a la cual ya no estábamos acostumbrados. O sea, de si saben cómo soy para que me inviten. Yo culpo al internet, la verdad, ¿no? Yo creo que el internet nos vendió la posibilidad de un mejor mañana y todos nos la creímos de ¿No una fue u la otra religión forma. católica? Es que todos nos han vendido en algún momento una posibilidad de un mejor mañana, ¿no? Pero La astrología. la astrología, el Islam, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin duda han habido mejores mañanas si uno se integra devotamente a estos cultos, O ¿no? si lo pones en balanza. Han habido mejores mañanas para los grandes seguidores del internet, ¿no? Los grandes defensores del internet. Han habido mejores mañanas para católicos devotos, profundos, ¿no? Han habido mejores mañanas para musulmanes, ¿no? Evidentemente, ¿no? Eso no lo podemos discutir. Lo que creo es que no sé si es un efecto de Trump, la verdad, ¿no? Pero creo que Trump es un síntoma clarísimo de que, y creo que lo hemos mencionado y creo que se discute, ¿no? Incluso internacionalmente, de que creo que Trump, el espíritu de Trump, ni siquiera el personaje, el espíritu de Trump es O la sea, como esta obra que manifestación, la concatenación de, no sé si el fin, pero sí de la falla del sistema, ¿no? De la, no le voy a decir inutilidad, pero de la debilidad de las instituciones, ¿no? Creo que estamos en un lugar en donde de una u otra forma todos estos eventos se nos mezclan y se nos presentan y se tocan los unos a los otros, porque todos estos eventos están ya desnudos de cualquier tipo de... Están ahí crudos. de disfraz parlamentario, de disfraz De los buenos modales. de buenos modales, de la negociación internacional, del derecho internacional, de los derechos humanos, etcétera, ¿no? El evento de Los Ángeles, pues es muy desconcertante, pero no es anómalo, Ajá, es desconcertante en Estados Unidos. ¿no? O sea, creo que ahorita es muy desconcertante en términos de la magnitud,
y de la enorme difusión que estamos recibiendo, ¿no? Claro. Pero pues, Los Ángeles se han incendiado 4 o 6 veces, todos por razones raciales, razones de brutalidad policial, etcétera, ¿no? Israel tiene una historia de 70 años apaleando palestinos, ¿no? Y siempre trataron de ser discretos, ¿no? Ahí es donde yo digo que no es solamente una honestidad. Ujú. ¿Es un descaro? No solo descaro, sino hay una estridencia muy clara, Ujú. que ahí sí creo que es el fenómeno Trump. Ajá. Yo no estaría de acuerdo en llamarle solamente discreción Ujú. y llamar solamente disfraz a el derecho internacional, los derechos humanos y demás. Sí eran frenos que fallaban y fallaban constantemente, Ujú. pero existían. Creo que lo que trae a la mesa Donald Trump es esta estridencia y que todos logren ser tan estridentes como él. O sea, como que él grita ¡ah! Y entonces en lugar de decir, a ver, espérense, solo es un hombre gritando, Ujú. nos pusimos a gritar con él todos. Entonces, y él grita más fuerte. Ujú. ¿Por qué? Siempre. Pues porque es un hombre blanco rico, Ujú. con la mayor fuerza armamentística del mundo. Ujú. ¿no? Hola, sí. Entonces, creo que llevar hacia ese terreno la pelea, pues siempre nos iba a dejar muy, muy mal parados, ¿no? Ujú. Y sí abre la puerta a otros de, bueno, pues si gritando se consiguen las cosas, Ujú. y si quitando esos frenos que de por sí ya eran débiles, y eran débiles porque estaban debilitados muy a propósito, ¿por quiénes? Por los pinches ricos de este mundo, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque los ricos carcomieron a base de pura desigualdad esas instituciones que se habían construido o esos frenos Ujú. que se habían construido y que de por sí eran fallidos, y fue como de, no, nosotros aquí vamos a decir que somos bien portados. Ahí sí te creo que es un mero disfraz, ¿no? Porque con una mano se portaban bien y con otra mano Apaleaban palestinos. apaleaban palestinos, o con otra mano deportaban niños en camiones sin aire acondicionado. Saludos a Obama, ¿no? Ujú. Porque él, defensor de la paz, premio Nobel de la Paz, mientras hacía esas cosas, ¿no? Claro. Sí creo que hay una parte de descaro, pero creo que hay otra parte que sí nos coloca en otro contexto de estridencia. Ujú. Yo no diría que es pan con lo mismo simplemente porque son otros contextos, ¿no? Ujú. Pensando en Colombia, por ejemplo, si es el cuarto candidato presidencial o presidente o presidenciable que sufre un atentado o que casi muere en un atentado. Ujú. Pero lo de Miguel Uribe es en este momento, después de años de construcción de paz, después de años de desmontar a la guerrilla más importante de Latinoamérica, después de una elección que llevó a Petro al poder, un exguerrillero al poder, después de que se le levantaran cargos a Álvaro Uribe, y ahora sucede esto, ¿no? Ujú. O sea, sí es otro contexto, como es otro contexto el hecho de la intensidad con la que ha bombardeado Israel a Gaza, y que todo el mundo diga, chido, ¿no? Porque si había habido bombardeos, nunca habíamos tenido estas imágenes de zona de interés Muy en vivo. de Tel Aviv diciendo, pero qué soleado aquí el día de hoy, ¿no? Sí. Está tan a gusto todo esto. Ujú. Sí, yo creo que le damos mucha importancia a Trump en ese sentido. Ni Trump Yo creo se que la da yo creo que tanto. Trump es yo creo que Trump sí es un elemento del espíritu de la época, ¿no? Sí. Así como Kennedy fue un elemento del espíritu de su época, y Kennedy empezó la guerra de Vietnam. O sea, creo que el siglo XX empezó de manera tan salvaje, tan gloriosamente heroica, tan brutalmente viril, tan salvajemente revolucionado, que a partir de mediados del siglo XX, con muchísima razón,
la humanidad dijo, güey, no nos podemos controlar. O sea, somos unos animales. Y lo dijeron con toda la razón del mundo, ¿no? Porque de repente una generación entera se perdió en una guerra. Una segunda generación entera se perdió en una guerra. Y después, esa misma generación, los sobrevivientes se enteraron de que otra generación se había muerto en campos de concentración, ¿no? ¿Qué? Y todo lo que involucra que existan los campos de concentración, ¿no? Es decir, este discurso humano, puramente humano, ¿no? Es decir, una de las cimas del pensamiento humano, triste y gloriosamente, será siempre la creación del campo de concentración, ¿no? Entonces, bajo esa dinámica, en la segunda mitad del siglo XX fue una mitad que, aunque está llena de sangre de cualquier forma, porque no vamos a encontrar un siglo que no esté lleno de sangre en esta cronología de pies descalzos, por lo menos estuvo absolutamente afectada de manierismos, ¿no? Que si la ONU, que si no sé qué, que si vamos a hablar, que si te aplaudo, que si veto tu moción, que si... veto tu moción, ¿no? Sí. Que si acuerdos. Vamos a acordar que si sanciones económicas, que nada. Olimpiadas. Nada, o sea, la segunda mitad del siglo XX plagada de guerras, ahora sí intestinas, ahora sí patrocinadas por la CIA, ahora sí instaladas en el contexto de la Guerra Fría, ahora sí instaladas en otros lugares de la discreción, de la inteligencia, del... vamos a apoyar a los bandos, que nadie me toque a mi Israel, etcétera. Yo no le entro, pero ahí tienes tus aviones, machaca a los egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Desemboca en que de repente Estados Unidos y nuestros paisanos en Estados Unidos, ahí ojo, votan por Donald Trump. Sí, sí lo hicieron. ¿No? O sea, la misma banda que está ahorita en las calles metió a ese cabrón a la Casa Blanca. La fundadora de Latinos por Trump está detenida. ¿No? O por sea, las protestas. Si eso no es alienación, si eso no es ingenuidad, si eso no es estar instalado en, pero ¿cómo? Tenemos formas, tenemos modales. ¿Cómo vas a separar unas familias? Uf. Como si eso no fuera un factor histórico. O sea, la idea de la familia unida tiene décadas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, Colombia, por otro lado, viene de un proceso, como lo acabas de describir, ¿no? De saneamiento, de reforma, además, ¿no? Y de repente parece que estamos instalados en la Colombia de los 90s. Y de repente Israel está haciendo impunemente lo que está haciendo por sus huevos. O sea, ya no está ni siquiera en conversación con la comunidad internacional. Ya ni Bono apoya a Israel. O sea, imagínate que hasta Tom York ya salió a decir, bueno, pues la verdad es que en Radiohead solo somos artistas y no nos interesa mucho la política y pues evidentemente nos saca de pedo que maten gente, pero pues nosotros no entendemos de eso, pero pues ya no nos griten, porfas, porque somos sensibles, ¿no? Y ya salió Bono a decir, pues jamás está de la verga y Netanyahu está de la verga y a mí no me estén chingando, ¿no? Yo soy Bono y la neta es que no sé por qué empecé a hablar de la paz, porque la neta es que no es parte de nuestro ADN, ¿no? Espantaron a Bono. Y de repente estamos en una circunstancia en donde parece que no hay máscaras, ¿no? En donde parece que no hay disfraces y sin embargo también estamos en una época que no tiene posibilidad de viajar al pasado. Es decir, lo de Colombia no va a desencadenar un proceso como la violencia. Cuando digo la violencia no estoy hablando del concepto, sino el periodo histórico llamado la violencia en Colombia, ¿no? Lo de Colombia va a desencadenar un montón de otros procesos, ¿no? Sí. Pero nadie se va a salir a dar de balazos más, ¿no? ¿Por qué? Porque Colombia es un país fortalecido, porque Colombia está en otro lugar, Está haciendo sus porque procesos. porque Colombia está en el 2025, ¿no? Ucrania de una u otra forma va a resistir el embate ruso, ¿no? Y eso no les va a quitar lo nazi.
¿no? Claro, no. O sea, Ucrania para es que un país de entendieran. nazis. Ucrania es un país de nazis. Lo fue desde el principio, lo fue durante la Segunda Guerra Mundial y lo es hasta el momento, ¿no? O sea, el gran argumento de Rusia en contra de Ucrania es que son nazis, ¿no? Si lo son en términos públicos y demás, la guerra empezó de manera desfachatadísimamente nacional socialista, ¿no? Y si Los Ángeles se van a quedar incendiados, pero la democracia estadounidense está tan fuertemente constituida y arraigada y fortalecida que va a venir un nuevo Salvador, un nuevo Obama, No. que va a soltar un gran eslogan, ¿no? Y ese va a ser el mundo desde esta perspectiva en donde estamos a un paso del Armagedón. Se siente ya un poquito irritante esa conversación, ¿no? Yo creo que también tiene que ver la inmediatez con la que nos enteramos. Claro. Yo no estaría de acuerdo en esta onda del el mundo girará y girará. Ujú. Simplemente por una cuestión que es universal y es que va a afectar a todos, aunque de manera desigual. El cambio climático, o sea, la humanidad sí ya tiene un reloj biológico muy marcado. Ujú. Día cero. Y dos, que nunca había sido tan, no sé si barato, pero sí barato en términos humanos, de pérdidas humanas, Ujú. bombardear Ujú. o atacar un país, Ujú. ¿no? Entonces creo que las puertas tecnológicas también abren otras muchas discusiones. Pero sí, como dices, al mismo tiempo que sigue la rueda girando y la historia no se repite, pero resuena, no hay una manera al pasado, pero está habiendo maneras de traer el pasado y cómo lo reinterpretamos, ¿no? Ujú. Y ahí es donde tenemos que depositar todas nuestras esperanzas en el rinoceronte blanco, amigos. ¡Yay! No, pero más allá del rinoceronte blanco, que ahorita hablamos de eso, ¿no debiéramos estar más bien contentos? ¿Por el rinoceronte? Porque, sí, claro, el rinoceronte blanco regresa a Zimbabue, ¿no? Y también es producto de estos tiempos, Sí. ¿no? Ahora, no creo que debiéramos estar contentos con el presente que estamos compartiendo, pero no debiéramos estar contentos en términos de entender contra quiénes nos enfrentamos, Es claro. ¿no? O sea, no debiera estar contenta Colombia de saber que todavía tienen muchísimo que trabajar, que no llegaron a ninguna panacea y que tal vez debieran reconsiderar la posibilidad de que todo mundo esté armado en Colombia. Que no es No debiera magia. estar contento Estados Unidos de asumir que su gobierno es racista, que sus migrantes son racistas, que es un país constituido desde el racismo, Lo es. que no debieran estar contentos de entender que el bipartidismo está completamente intoxicado, no debieran estar contentos de entender que no son bien recibidos. Yo creo que no. Contentos no sería no. la palabra que utilizaría. Pues es que es Pues, como darse cuenta, ¿no? por lo Una menos- cosa es consciente y Ujú. otra cosa es contento. Sí, no, pero estar contentos de saber contra quién estás tratando. Como ¿no? tranquilo de, O sea, es esto. ese mundo de ¿quién va a regañar a Israel? No, es que ¿Quién yo lo no, va a regañar? yo no creo que sea ni un regaño, porque eso es reducir otra vez nuestras herramientas a los buenos modales. Ujú. Creo que por eso es que cayeron tan en dominó las instituciones, Ujú, porque se erigieron los prefectos del mundo, ujú, ¿no? Y que con un reglazo iban a dejar de bombardear. ujú. Pero yo sí creo que asumir o regodearnos en ahora sí sabemos con quién estamos tratando, también es perder cierto terreno de lo que podemos o no cambiar. O Ve- hasta dónde pueden llegar nuestras... me suena más a cristiana resignación, Ujú. como lo estoy entendiendo. Ujú. A, no voy a decir oposición o protesta, sino a buscarse una vida, una vida posible. Ujú. Pues reconocer algo es el principio del cambio, ¿no? Ajá, yo por eso hablo de reconocimiento. Yo no hablaría de estar contento.
Yo creo que yo lo pensaría, si yo fuera, primero que nada, creo que algo que nos aclara a este mundo es que la comunidad digital no sirve de nada, Ah, claro. Sí. ¿no? Ah, O sea, es una cosa. que... sí. Sí, porque justamente, ¿no? O sea, no sirve de nada la meme comunidad digital, ¿no? La comunidad de a pie, la comunidad que podemos entenderlo desde una perspectiva zumberiana, decide tomar un barquito y que los arresten en Israel, que ni siquiera es Israel. Y las acciones dicen más que 1000 palabras. Esa es la comunidad que vale, Claro. ¿no? Y la comunidad que está dispuesta a accionar desde el territorio, desde los lugares, ¿no? Creo que si yo, primero que nada, entendiera esta posibilidad o este lugarcito de el estar contento o el estar consciente, creo que yo preferiría estar... Bueno, primero que nada, me daría gusto estar consciente de contra qué me enfrento, Ya. ¿no? Como en realista. Porque nadie va a salvar a los palestinos, No. ¿no? O sea, si lo decimos así, plano, los colombianos tienen mucho que hacer, ¿no? Y qué bueno que tienen muchísimo que hacer, pero nadie va a salvar a los palestinos. Nadie. Nadie va a meter las manos. Sí, Y todos podemos levantar el corazón, ¿no? Y todos podemos Apoyarlos. apoyar y todos podemos decir. Pero también es mucho más sencillo decir, no, el problema no son las instituciones internacionales. El problema es Israel, ¿no? El problema no solamente es Israel, el problema es Netanyahu. Y el problema no solamente es Netanyahu, sino es el sionismo, ¿no? Así como en algún momento, antes de la protocolización del derecho internacional y demás, alguien dijo, no, el problema no es Alemania, el problema es Hitler. No, el problema no es Hitler, el problema es el nacionalsocialismo. Y nos vamos a ir contra eso a matar. Y no solamente eso, sino que de repente llegamos a un punto en la segunda mitad del siglo XX en donde está prohibido decir nacionalsocialismo, O buscarlo. en donde está prohibido escuchar un discurso, en donde está prohibido difundir libros, Mercancía. en donde está, o sea, eso es reconocer al enemigo, ¿no? Y de repente, tal vez sí estamos en un lugar en donde está muy bien decir, ok, Spider-Man, ¿no? O sea, todos esos son Spider-Mans, ¿no? ¿Por qué digo Spider-Man? Porque les traigo a la mesa... Porque te dio un derrame cerebral. Exacto, Spider-Man. No, Benji, no hay Spider-Man. Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Ok. Traigo a la mesa mi teoría que según yo me tiene que granjear el Nobel de algo. ¿De qué te gustaría? La paradoja de Spider-Man. ¿De física o de la paz? Pues tal vez no de física, porque sería un poquito extraño. Pero órale, me recibo una un Nobel de la Paz. paradoja. Les voy a explicar, Ajá. ¿no? Con grandes problemas vienen grandes responsabilidades. Ajá. Esta es una frase que se ha popularizado recientemente en las últimas décadas gracias a Spider-Man. Es una frase que tiene su significado chidísimo, que tiene su peso sabrosón, superhéroes, gringos, Gente con látex. gente con látex, el tío Ben, La ahí tía nos May. vemos, mijo, culpa para siempre, etcétera, ¿no? Pero, oh, sorpresa, con grandes problemas, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. No es una frase de Spider-Man, ¿De quién es? es una frase griega. Es una frase para describir la espada de Democles, ¿no? Un espadón. Y es una frase que utilizó Cicerón para describir a César. Y es una frase que utilizó la Revolución Francesa para justamente pues avisarle a un montón de gente que iban por ellos, Que la ¿no? guillotina Y es estaba- una frase que utilizó Winston Churchill simplemente para avisar que el imperialismo británico había llegado para quedarse, ¿no? Y es una frase que utilizó Nixon, sí, para justificar Chismoso que mayor. el poder es el poder, ¿no? Y que después es una frase que dijo Stan Lee, suena chidísima.
Güey, Ahora, acabo ¿por qué de lo traigo a escuchar colación? algo. Sí, porque estamos en una época en donde creemos o hemos creído de manera muy honesta, y creo que se me hace muy bonito cómo lo hemos creído, porque estamos en una época en donde creímos en las posibilidades del Internet, creímos en las posibilidades de la comunidad digital, creímos en las posibilidades del activismo a distancia, creímos en las tendencias, creímos en los llamados a los buenos modales, ¿no? Y creímos en Spider-Man. Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, ¿no? Cuando no nos dimos el tiempo de investigar de dónde venía la mentada frase y todas las cosas que ha justificado a lo largo de la historia, Para bien y para mal. ¿no? Y entonces, cuando uno ve el meme de Spider-Man, Spider-Man, es infinitamente más profundo de lo que, de por sí, lo que ya es muchísimo más profundo de lo que de por sí ya es, ¿no? O sea, cuando escuchamos al tío Ben decir con grandes poderes, de una u otra forma estamos viendo más de 2000 años de historia humana en donde se está justificando la dinámica de poder, ¿no? Uh-huh. En donde se está justificando la violencia, en donde se está justificando la guerra, en donde se está justificando el racismo, las fronteras, y también en donde se está justificando la demagogia, ¿no? Porque de repente tal vez es mucho más refrescante asumir que no es cierto, no existe el derecho a migrar. No es cierto, ¿no? Tal vez en el papel se ve muy bonito, ¿no? Tal vez en un cartel de la UNESCO. En los ¿no? memes de Instagram. Tal vez en un meme ahorita. Pero ahorita, 2025, no es cierto que sea un derecho humano, ¿no? No está garantizado. ¿No? Y entonces tal vez es mucho más interesante pensar en términos de qué sí es un derecho o qué debiera ser un derecho. Uh-huh. ¿Cómo se conquista ese derecho? ¿No? Claro, si no es, ¿cómo se se asegura? ¿Cómo se aclara? Yo no tengo la respuesta, ¿no? O sea, tal pareciera que nosotros como raza lo que más bien estamos esperando es un manazo, ¿no? Es algún tipo de gobierno único mundial, en donde tal vez, instalado en México, evidentemente. Pues ¿en dónde más? El regreso de la Gran Teotihuacán, en donde se le pongan reglas al mundo y al mundo se le pueda decir, ¿sabes qué? El derecho a la migración es un derecho humano, internacional, firmado. ¿Para qué sirvieron las firmas? ¿Para qué sirvió Tokio? Etcétera. Puede ser que esté hablando y que se esté sintiendo desde una desesperanza real, y no es cierto. Pues creo que es justamente, ¿no? Estamos en un mundo en donde justamente se están abriendo un montón de oportunidades, porque sí es momento de reconocer que hay fallos profundos y que es muy ingenuo esperar a que la gente recapacite, ¿no? Ya lo pensarán. ¿No? O sea, el caso colombiano es gigantesco, ¿no? O sea, Colombia ya recapacitó y Colombia está de vuelta ahí, pero no está en el mismo lugar, es que no son los no 90 colombianos, ¿no? Lo de Rusia y Ucrania, pues, quién sabe qué vaya a pasar. Lo de Israel es evidente y no debiéramos ya decirle de otra forma. Van a acabar con Palestina, ¿no? Y lo de Estados Unidos se va a sanear, porque los migrantes fueron los que metieron a ese cuate a la Casa Blanca. Sí. ¿No? Se va a sanear, forzosamente. Ayer estaba viendo un video en donde decía así como, estos son Los Ángeles, no sé qué, ¿no? Y el rinoceronte blanco volvió, ¿no? Sí. O sea, el rinoceronte blanco, un animal completamente extinto, desaparecido, regresa a las grandes planicies de Zimbabue. Después de casi un siglo. Y ese también es labor humana. Sí. ¿No? Y se reconoció y se logró a partir de asumir que se había extinguido. Claro. Que sí, no tenía ningún tipo, ¿no?, de posibilidad solo de regresar solo. No. ¿No? O sea, ahí sí no. Ajá. Porque justo se salvó Ajá. por ese trabajo de no darlo por perdido. Sí, exacto, se había extinguido. O sea, ya no había posibilidad, se necesitaba ayudar. O sea, pero en algún momento alguien dijo, ya se extinguió. No, o sea, entonces ayudaron en a algún que momento regresara. alguien dijo, esta es una situación
nos los vamos a llevar. crítica, Ujú. ¿no? Esta es una situación alarmante, no podemos permitirlo, Ajá. ¿no? Que además lo extinguieron los humanos, seguramente. Sí, claro, sí. Es como de tenemos Y que a arreglar mucha este honra. problema. ¿Cómo arreglamos este desastre? Pero si el rinoceronte blanco regresó, Ujú. muchas otras cosas pueden regresar o aparecer, ¿no? Vivimos en un mundo en donde recientemente acaba de aparecer un extraño león o un extraño lobo que ojalá no signifique el fin de la humanidad, ¿no? Ah, el lobote. El lobo del Ártico, no me acuerdo, no, un El lobo lobo prehistórico, terrible. Ah, sí, el lobo terrible, ¿no? Ajá. Y estamos en un planeta en donde acaba de regresar el rinoceronte blanco, Sí. ¿no? Y estamos en un planeta en donde va a desaparecer toda una nación, También. ¿no? Estamos presenciando en tiempo real Y lo estamos viendo. la tragedia de nuestro siglo. Y no lo va a detener nadie. Nos lo van a reclamar ¿No? nuestros nietos. Y los que nosotros asumimos vía el derecho internacional que tendrían que detenerlo, no lo van a detener. No lo van a hacer. Y tendríamos que entenderlo ahí. Pero regresó el rinoceronte blanco. Y el rinoceronte blanco sí puede ser una metáfora de todo lo que se puede defender, ¿no? O sea, el rinoceronte blanco sí puede ser una metáfora de lo que puede pasar en el mundo. No en las zonas que serán pues devastadas, sino tras la devastación. Ujú. Tras la devastación, ¿no? Porque la paradoja de nuestro tiempo justamente debe dejar de ser Spider-Man y se debe instalar en el rinoceronte blanco, porque según yo en el rinoceronte blanco hay un montón de honestidad, ¿no? Y hay un montón de verdad y hay un montón de claridad. Ahí está el rinoceronte blanco, ¿no? Spider-Man tiene cara de Napoleón, tiene cara de Churchill, tiene cara de Cicerón, tiene cara de Banalización. Nixon, tiene cara de un montón de cosas, ¿no? Pero el rinoceronte blanco tiene la cara más espectacularmente monstruosa del planeta y ahí está de vuelta, ¿no? Es un animal que no tiene ningún tipo de sentido y ahí está de vuelta, ¿no? Y si se concentra la gente a su alrededor, una comunidad real alrededor de ese rinoceronte blanco, ese rinoceronte va a sobrevivir. No va a sobrevivir a base de tweets, no va a sobrevivir a base de posteos, no va a sobrevivir a base de influencers, va a sobrevivir alrededor de las 20 personas que van a cuidar a ese rinoceronte blanco, Sí. ¿no? Y tal vez esa es la oportunidad que se nos está abriendo realmente, ¿no? Tal vez eso es lo que a mí me parece esperanzador del momento, ¿no? Pero ya veremos. Esa es tu teoría que te va a dar el Premio Nobel de la Paz. La paradoja de Spider-Man. Según yo, la paradoja de Spider-Man es la que me va a encumbrar. Muy bien. Ujú, ujú, Es ujú. bueno. Sí, ¿no? Pero no sé. ¿Ustedes qué piensan, querida bandera? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Ustedes qué están esperando? ¿Ustedes qué están Pensando, sintiendo. pensando, aventando al infinito? Cuéntenos, nos encantaría leerlos, nos encantaría entender en dónde están en este 2025. No sé si tenemos algún comentario en Patreon. No tenemos ningún comentario en Patreon. ¿Y tienen algo más que añadir? Está bien. No, ¿No? solamente no a la banalización del mal Ujú, y mucha atención al cuidado, claro. que no son lo mismo. Sí, claro, ¿no? Y mucho cuidado con el autocuidado, ¿no? Porque si el autocuidado significa no exponerse, entonces quién sabe si ese rinoceronte blanco va a sobrevivir, Hubiera regresado. ¿no? Porque si un cuidador del rinoceronte blanco dice, no, es que hoy no me siento muy bien, Hace calor. necesito procurar mi autocuidado, ese rinoceronte blanco no come. Y se extinguió, ¿no? Y ya veremos, tribu de sueños blancos y pies descalzos. ¿Qué es primero? ¿Tribus de pies descalzos? No es tribu, es raza, Raza. de pies descalzos y sueños blancos. Raza de pies descalzos y sueños blancos. Sigue soñando blancamente como blanco es el rinoceronte de Zimbabue. Oh. Que ha regresado.
Eso es muy importante. Quédense con esa metáfora y les agradecemos muchísimo a toda la gente que se conectó a Honores a la Bandera vía Patreon, patreon.com/todo menos miedo. Y si ustedes llegaron hasta este punto en nuestra transmisión en sus diferentes plataformas, Spotify, YouTube, este es un excelente momento para suscribirse, para encender notificaciones, para cotorrear, para dejarnos comentarios. Recuerden que los comentarios los contestamos en escrito y los mencionamos en el siguiente programa. Y listo, señoras y señores, muchísimas gracias. Síganos en todas nuestras redes, @HALB Podcast, Instagram, TikTok, X y... Spotify. No, esas en nuestras redes, ¿no? Ah. Creo que ya, ¿no? TikTok. Ajá. TikTok, Instagram. Facebook. En Facebook, claro, ya decía yo que se me estaba olvidando uno. Estrenamos un Facebook hace un par de semanas, entonces síganos por ahí. Ahí también ya estamos publicando todos nuestros contenidos y les agradecemos muchísimo. Cuéntenos qué piensan de estas reflexiones y recuerden que en algún momento todo este planeta inmenso estuvo lleno de rinocerontes blancos y que pueden regresar y que todo este reino inmenso también se llamó México. Nos escuchamos la próxima semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Annalise Zárraga, León H.G., Mariana Rodríguez, Lee, Moringa, Arturo Solís, Osvaldo Cornejo, Antonio, Adrián Borlango, R. del Niño Jesús, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Yair Orozco, Medialuna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, El Indio Ladino, Vuelo de Grulla, Sebastián Morales, Margarita Moreno, Juanga, Sello Paello, Iván Said, Daba para Más, Manuel Gilantón, Cecilia Pérez, Iracusne Incierte, Juana, Mariana Gómez, Marc Obian, Aleida Savi, Edida M, Erwin Osberto Flores, Néstor Felipe Bracho, Tremendo Guanajo, Elena CDMX y Juan José Sánchez. Únete en patreon.com/todo menos miedo. No FM.